Álvarez Peñarrieta. Presente, profe. Muy bien. Álvarez Cejas. Presente, profe. Apaza. Presente, profe. Arias López. Astete Toaque. Presente. Muy bien. Ayllón Guzmán. Presente, profe. Muy bien. Becerra Verdugués. Presente, profe. Verdugués, ¿por qué no has subido tu examen? Profe, estaba mal mi internet, no sé qué ha pasado, por eso le dije, quería ver si ha subido o no ha subido, por eso le dije si podía mencionar, porque mi plataforma se ha cortado y me ha botado. Recién esta mañana he podido ingresar con otra contraseña. Ya, no te vayas a descuidar, hasta las 10 voy a esperar. Sí, ahorita lo estoy subiendo, profe. Gracias. Cabello Rojas. Ginder Cabello Rojas, lo propio. Ya voy a esperar hasta las 10 de la noche para que subas tu examen. Calcina Ticona. Aquí presente, profe. Muy bien. Colque Quinteros. Presente, profe. Condori Valderrama. Díaz Céspedes. Presente, profe. Ya, lo propio, Díaz Céspedes, voy a esperar hasta las 10 tu examen, ¿ya? Fernández Soto. Presente, profe. Flores Rebollo. Presente, profe. Franco Murillo. Presente, profe. Guarachi Tenorio. Huanca Cabrera. Presente, profe. Bien. Yanco Yucra. Presente. Lecoña Jiménez. Presente, profe. López Fuentes Sergio. Presente, profe. Muy bien. Maldonado Sirpa Delmer. Mamani Presente, Cruz. profe. Ya. Mamani Cruz Joel. Presente, profe. Morales Mamani José Armando. Presente, profe. Ordóñez Chichinca Roger. Presente, profe. Ordóñez, no te olvides subir tu examen, por favor, ya. Peña Terrazas Gustavo Adolfo. Presente, profe. Quirós Torres. Rioja Arevalo. Presente, profe. Ya Quirós, ya te he notado, Rioja también. Ríos León Ángelo. Presente, profe. Muy bien. Suárez Castellón. Suárez Ortiz. Presente, profe. Suyo Fernández. Presente, profe. Ucieda Rioja. Presente, profe. Y Zarate Fernández. Presente, profe. Ya, muy bien. Profe, a mí no me llamó, se me desconectó el Zoom. Arias López, Ok, no te preocupes, Arias, está bien. gracias.
Profe, una preguntita. Adelante. Profe, mi examen yo le subí el sábado en la tarde o en la noche por ahí. ¿Y por qué me dijo que no he subido todavía? A ver, déjame revisar, Johnny, dame un segundo. Johnny Díaz. Lo mandé al grupo por ahí una fotito al lo que he subido. Ah, sí, ya te he calificado. Disculpa, Johnny. Está bien, está bien. Listo, profe, Te gracias. acabo de calificar. Sí, está bien, no te preocupes. Ya. Bien, entonces vamos a continuar con el avance de materia. Para ello voy a compartir pantalla. Bien, nos habíamos quedado en este caso en el reductor. Habíamos dicho que el reductor tiene la función de reducir la presión hasta la presión atmosférica. Hasta prácticamente la presión atmosférica, ¿no es cierto? La mayoría de ustedes lo ha hecho muy bien en su examen, entonces creo que no hay dónde perderse. Decíamos que consta de 3 etapas. En la primera etapa reduce la presión desde los 200 hasta los 3.5 bars. Consta de una válvula gobernada por un resorte y un diafragma. En esta etapa se encuentra la cámara de calefacción, decíamos, ¿no? Donde nosotros vamos a tomar una línea de combustible, una derivación del refrigerante del motor para que pueda ser calefactado el propio reductor, evitando así su congelamiento. En la segunda etapa decíamos que se reduce la presión desde los 3.5 bares hasta los 1.5 bares. ¿Para qué? Para que el flujo no varíe en función de la carga y la temperatura. Lo propio decíamos, que está comandado por un cierre de goma sintética, un resorte calibrado y un diafragma. En esta etapa se encuentra la electroválvula, decíamos, quien abre y cierra el paso del GNV hacia el motor. Bien, en la tercera etapa decíamos que se reduce la presión desde los 1.5 bares hasta la presión atmosférica. En esta tercera etapa se modula la cantidad de gas adecuado a los distintos regímenes del motor. Los regímenes nos estamos refiriendo a las distintas revoluciones que el motor vaya a tener, de acuerdo a la succión que el mezclador ejerce sobre el reductor. Decíamos también que en la tercera etapa se encuentra el regulador de baja. Bien, tenemos la entrada de gas a la primera etapa, tenemos un resorte calibrado y tenemos por acá un diafragma. Pasamos a la segunda etapa, donde asimismo tenemos un resorte calibrado y tenemos un diafragma. Fíjense, tenemos la electroválvula de gas, quien va a abrir y cerrar el flujo de gas. Y seguidamente tenemos la tercera etapa, donde vamos a tener el circuito de agua para poder calefactar el reductor. Bien, acá por ejemplo tenemos a la electroválvula, quien decíamos que va a abrir y cerrar el paso de gas. Por otro lado tenemos acá, fíjense, una entrada y una salida. En este caso va a ser para el circuito de agua. Por otro lado, aquí tendríamos lo que es la tercera etapa y la salida del gas hacia el mezclador. Bien, decíamos también que el mezclador necesita ciertas consideraciones para su instalación. En primer lugar, que esté de forma paralela al eje del vehículo y que no exceda dentro de lo posible la altura del radiador para que
evitemos las burbujas de aire dentro del circuito de calefacción. También decíamos que es necesario anclarlo a una parte fija del automóvil, que a su vez sea sólida, como por ejemplo las torres de la suspensión. Ahora vamos a hablar en este momento del mezclador. El mezclador es el encargado de mezclar aire y combustible, en este caso gas natural comprimido, en las proporciones correctas, es decir, las relaciones estequiométricas. Para el caso del gas habíamos dicho que la relación estequiométrica es 17.4 kilogramos de aire para 1 kilogramo de gas. Bajo cualquier régimen de carga del motor, ya sea ralentí, media carga o carga total. En los sistemas GNC el mezclador es equivalente al carburador de un motor a gasolina. O sea, en otras palabras, el mezclador se va a encargar de preparar la mezcla. En clases previas habíamos dicho que el carburador, a través de sus distintos chicleres y de sus tornillos de regulación, intenta preparar la mezcla de forma estequiométrica. Esa era la función del carburador, perdón. ¿No? Pulverizar la gasolina en el aire, preparando así la mezcla lo más cerca de la estequiometría. Es importante escoger el mezclador adecuado para garantizar el mejor rendimiento del motor y el mayor ahorro de combustible. Existen diferentes diámetros y diferentes características constructivas en cuanto al mezclador. Primeramente, tendríamos que tener en cuenta cuál es la cilindrada de mi vehículo y en función a ello elegir el mezclador más adecuado. El diámetro de la garganta debe ser suficiente para acelerar el aire en modo de gas, pero no tan reducido que perjudique la cantidad de aire que requiere el motor en gasolina. Bien, entonces fíjense, este es el mezclador. La idea del mezclador es reducir el área, fíjense, reduce el agua como si fuera un embudo, para que de esta forma se pueda crear una mayor velocidad, que es el principio de Venturi. ¿Ya? Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder absorber, es decir, el motor mediante la succión que tiene va a poder absorber el gas para poder introducirlo al propio motor. Pero si nosotros reducimos demasiado este diámetro, la cantidad de gasolina que va a entrar al combustible va a impedir que yo pueda tener una mezcla buena cuando mi vehículo esté trabajando a gasolina. ¿De acuerdo? Entonces, habrá que elegir siempre el mezclador más adecuado. Bien, el siguiente componente que vamos a ver es la electroválvula de gas. Tomando la misma imagen de hace un momento, vemos que esta es la electroválvula de gas. Esta se encuentra en el reductor, tal como podemos observar en la imagen, y decíamos que su función es abrir y cerrar el paso de gas hacia el motor. Consta de un solenoide que al energizarse permite el paso de gas hacia el motor. Luego tenemos la electroválvula de gasolina. Ya, fíjense, la función es exactamente la misma. Tenemos un solenoide que al activarse va a permitir el paso de combustible hacia el motor, en este caso de gasolina. Bien, este componente vamos a aplicarlo cuando estemos hablando de vehículos carburados con bombas de gasolina mecánicas. Ya, en el caso de que tuviéramos una bomba de gasolina del tipo eléctrica, podemos desactivar la bomba, simplemente cortando la alimentación. En este otro caso vamos a necesitar implementar una electroválvula para la gasolina. Bien, antes de pasar al conmutador, tanto la electroválvula de gasolina como la electroválvula de gas son comandadas por este señor que es el conmutador.
El selector de combustible es un dispositivo utilizado en los sistemas de conversión dual, el cual permite elegir la modalidad de operación del vehículo, ya sea a gasolina o ya sea a gas. El mecanismo comprende de un interruptor múltiple que controla la alimentación de las electroválvulas de combustible, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Para vehículos de inyección, el selector puede incluir la modalidad de encendido siempre a gasolina, cambiando automáticamente a gas al acelerar el motor. Entonces, en este tercer punto, yo puedo incluir la modalidad de encendido siempre a gasolina y va a cambiar a gas siempre que yo acelere al motor y suban las RPMs. Una vez que suban las RPMs, ahí es donde va a cambiar modo gas. Además, el conmutador posee 4 LEDs verdes, en la mayoría de los casos, para indicar el nivel de gas y la presión del mismo. Adicionalmente, incluye un sistema de detección de motor parado, el cual corta inmediatamente la salida de gas, evitando cualquier riesgo. Entonces, el conmutador también tiene un dispositivo de seguridad internamente, es decir, está programado para que si mi motor está apagado, se corte la salida del gas. Existen conmutadores de 3 posiciones y de pulsador o de 2 posiciones, que es lo mismo. El de 3 posiciones es un modelo que permite su utilización tanto en motores a inyección como en motores con carburador, dependiendo la configuración que se le dé. Bien, para el conmutador de 3 posiciones, en la parte de atrás vamos a tener unos pines, ¿ya? Vamos a tener que puentear estos pines dependiendo si vamos a utilizarlo en un vehículo de carburador o en un vehículo de inyección. Les explico. Bien, para el conmutador de 3 posiciones, que es un conmutador que actualmente ya no se utiliza, yo lo puedo configurar si es que lo voy a aplicar en un vehículo a inyección o lo voy a aplicar en un vehículo a carburador a través del puenteo de los pines que tiene por la parte de atrás. Si yo puenteo el del medio con el de la izquierda, yo voy a utilizarlo en un vehículo a inyección. Ya voy a cambiar la programación interna que esta tiene, de tal forma que va a poder trabajar en un vehículo a inyección. Y si puenteo el del medio con el de la derecha, este va a poder trabajar en un vehículo a carburador. La ubicación del conmutador. Han debido ver que los conmutadores están normalmente al lado izquierdo del volante. La importancia es que se pueda tener una buena accesibilidad a él, ¿ya?
no es tanto el detalle de dónde se va a colocar, sino que pueda estar al alcance del operario o en este caso del chofer. Bien, cuando estamos hablando del conmutador de 3 posiciones en una configuración a carburador, la primera posición va a ser gas. La segunda posición va a ser neutro y la tercera posición va a ser gasolina. Ahora, ¿quién me puede decir por qué necesito una posición en neutro? Profe, creo que es para que cambie automáticamente. Más o menos, sí, va la idea. Pero a ver, habíamos dicho que si el motor trabaja con gas y gasolina de forma simultánea, se ahoga, ¿no es cierto? Pero en un carburador, lo que yo necesito es agotar la gasolina que se encuentra en la cuba, ¿ya? Para que pueda entrar una vez que se esté terminando el gas. Entonces, para eso es que yo tengo la posición neutra. Yo voy a colocar en la posición neutra hasta acabar la gasolina de la cuba, y una vez que mi motor se empiece a atorar, ahí es donde yo debería colocarlo en la posición de gas. Por eso es que tengo la posición neutra, ¿ya? En cambio, para motores a inyección, tenemos otra configuración. En la primera posición, el motor va a arrancar a gasolina y va a funcionar a gasolina. En la segunda posición, donde en una configuración con carburador yo tuviera el neutro, ahora voy a hacer que mi motor arranque a gasolina y funcione a gas. Y en una tercera posición, va a arrancar a gas y va a funcionar a gas. Sin embargo, la tercera posición habría que tener cuidado en utilizarla. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los motores que son convertidos a gas están destinados a utilizarlo, es decir, a utilizar el gas de forma alternativa, ¿ya? El gas no viene a reemplazar a gasolina, sino llega a complementar su funcionamiento. Se supone que en todos los motores se debe arrancar a gasolina. De esta manera nosotros estamos cuidando, en primer lugar, la bomba de gasolina y en general a todos los componentes originales del vehículo. Por eso es que no es recomendable arrancar en la tercera posición en un conmutador de 3 posiciones. Bien, luego tengo el conmutador de 2 posiciones, que es el que normalmente se utiliza en la actualidad, el cual está destinado a utilizarse en vehículos a inyección, justamente porque no tengo la posición neutra, con la cual yo voy a esperar a que se agote la gasolina de la cuba. En la primera posición, es decir, pulsando una vez, va a arrancar a gasolina y va a funcionar a gasolina. Y en la segunda posición, va a arrancar a gasolina y va a funcionar a gas. Ya, entonces yo estoy instalando un sistema de gas natural vehicular, se supone que lo debería manejar en la segunda posición. Ahora, ¿cuál es la ventaja de este conmutador? Es que de alguna manera te está cuidando el vehículo, al no permitirte arrancar en gas. ¿De acuerdo? Sin embargo, esto también puede llegar a ser una desventaja, ¿no es cierto? Porque eventualmente puedes quedarte sin gasolina y no vas a poder aprovechar el gas que tienes para poder circular en tu vehículo. Bien, nos estamos quedando sin tiempo, nos vamos a tomar un descanso de 7 minutitos y nos volvemos a incorporar. Listo, profe. Está bien, profe.